Buenos días, compañeros y docentes. Mi nombre es María Gabriela Peñaranda y el día de hoy les voy a hablar sobre el proceso deontológico disciplinario. Ok, bueno, para entrar un poco en contexto o a modo de introducción, primero debemos saber qué son los procesos deontológicos disciplinarios. Pues bien, estos son investigaciones mediante las cuales los tribunales deontológicos de psicología resuelven las diferentes disputas relacionadas con violaciones tanto del manual deontológico y bioético del psicólogo como de las disposiciones éticas en la Ley 1090 del 2006. Hay que tener en cuenta que para abrir un proceso deontológico disciplinario en contra de un profesional de la psicología, se debe tener unos ciertos criterios. Estos criterios formales son, primero, la persona debe contar con un título profesional, es decir, ya debe estar graduado y ese título o ese diploma debe estar expedido por una institución de educación debidamente certificada o reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Segundo, debe contar con la tarjeta profesional o, en su defecto, con el registro profesional. Y tercero, debe reconocer el ejercicio de la profesión, es decir, él va a articular de manera verbal o escrita que sí, que él está ejerciendo la profesión de psicología. Debe respaldar la acción. Entonces tenemos que cuando se le abre un proceso disciplinario a un profesional de la psicología, existen unas posibles sanciones. Hay 4 tipos. El primer tipo de estas sanciones es la amonestación verbal de carácter privado. Aquí el jefe o coordinador de área va a llamar a la persona de manera privada y le va a comunicar o le va a hacer la sugerencia acerca de la falta para que ésta no se vuelva a repetir. Aquí de pronto no va a haber una constancia de esta amonestación porque va a ser algo verbal, pero en la amonestación escrita de carácter privado, que es la segunda sanción posible, aquí sí va a haber una evidencia que va a ser el escrito que se le va a pasar a la persona, donde se le comunica la falta para que ésta no la vuelva a repetir. Esto lo llamamos coloquialmente o normalmente es conocido como el memorando. Aquí se va a dejar constancia de carácter pues, de esa acción. Ya está emitida por el Tribunal Superior. Ya se le informa el proceso que se le abrió, cómo va a ser la actuación y todo lo referente para que se solucione el caso. Y por último, la suspensión temporal del ejercicio de la psicología puede ser temporal o definitiva. En el caso de que sea definitiva, se le retira a la persona su tarjeta profesional. Hay que tener en cuenta que todas las sanciones públicas van a ser reportadas al tribunal en el sistema de información de registro de sanciones y también a la Procuraduría General de la Nación. Estos procesos no son de un momento a otro ni de la noche a la mañana. Estos procesos llevan unas etapas, llevan un curso. Tienen un inicio, que es donde se le notifica a la persona por escrito que se le abrió el proceso y el paso a seguir. Tiene una fase de investigación preliminar que dura 2 meses aproximadamente, en donde se va a formalizar el proceso como tal, se va a indagar sobre el caso formal, tiene la etapa de descargos, que aquí se notifica al profesional de psicología y se hace recepción de su declaración libre. También se adjunta todos los elementos probatorios que demuestran ya sea en pro o en contra del acto que cometió. Y luego viene la segunda instancia que se consideraría como la fase final.
Para determinar la sanción final, se tiene en cuenta una serie de factores. Estos son los factores atenuantes y agravantes. Los factores atenuantes, como su nombre lo dicen, atenuan o disminuyen la sanción final. Aquí se tiene en cuenta el historial del psicólogo, si tiene una buena conducta, si goza de una buena reputación, si durante los últimos 4 años no ha cometido ninguna falta. Todo eso que no manche su historial, eso le ayuda a él en la decisión final. Y por el contrario, están los factores agravantes, que esto aumenta o influye en la decisión final de una manera negativa. Por lo menos se evalúa si el profesional tiene mala conducta, si ha tenido durante el periodo anterior o los últimos 6 meses registro de faltas o antecedentes éticos de que ha cometido faltas similares a la que se le acusa, o por el contrario, si en la fase de descargo comienza a adjuntar pruebas falsas, testigos falsos, todo eso que le permita a él llevar una ventaja para salir ileso. Ok, bueno. Entonces, para finalizar, traje 2 ejemplos en los que pondremos a práctica un poco sobre este proceso deontológico disciplinario, en donde un psicólogo le pueden abrir por una serie de situaciones como esta, le pueden abrir un proceso deontológico disciplinario. La primera es: un psicólogo recibe a un paciente víctima de maltrato intrafamiliar. El sujeto es menor de edad, por ende el psicólogo tiene el deber de avisar a las entidades pertinentes para que se haga cargo del caso. Pero este omite el procedimiento alegando que el paciente va a estar mejor con sus padres pese al maltrato que sufre que en un centro zonal. Bueno, aquí vemos una situación clave para que se le abra un proceso deontológico a ese profesional. Primero, estaríamos infringiendo uno de los artículos del Código Deontológico, que es que nosotros no podemos dejar de informar a los organismos competentes que corresponda acerca de violaciones de derechos humanos, malos tratos, condiciones de reclusión crueles, inhumanas o degradantes que sea víctima cualquier persona y que nosotros tengamos conocimiento. Debemos tener en cuenta que nosotros, en uno de nuestros principios o deberes, está la confidencialidad. Nosotros debemos guardar confidencialidad de todo lo que nos dice nuestro paciente, siempre y cuando eso no ponga en riesgo la vida de él o la de nosotros. Entonces, en un caso como estos, nosotros debemos activar la ruta de atención inmediatamente. No podemos quedarnos callados y mucho menos decidir sobre ese paciente, porque ahí estaríamos aplicando la subjetividad y nosotros en nuestros pacientes debemos aplicar la objetividad. Nosotros no podemos ser subjetivos en ningún momento. Y si ese paciente, ese menor de edad, ese joven, ese niño, va hasta nosotros a pedirnos ayuda, el deber ser es informar a las debidas autoridades. En el segundo caso tenemos que una psicóloga, con el fin de darse a conocer más, comienza a anunciar sus servicios terapéuticos publicando falsos éxitos, haciendo publicidad engañosa por medio de estadísticas ficticias que prometen resultados de curación, datos inexactos. Entonces, en este caso, nos vamos al artículo 11 que nos dice: no debemos realizar actividades que contravengan la buena práctica profesional. Artículo 28. No debemos presentar documentos alterados o falsificados, así como también la utilización de recursos irregulares para acreditar estudios de posgrado o otro tipo de estudio que nos dé estatus entre los demás. En el artículo 33, no prestar servicios para actos contrarios a la moral y honestidad del profesional. Si bien sabemos ahora con el auge de las redes sociales, de la publicidad, todo eso
nos lleva a nosotros, sí, a querer de pronto aumentar el mayor número de clientes, pero debemos recordar, como lo mencioné ahorita, la confidencialidad. En caso tal de que nosotros vayamos a hacer este tipo de acciones como publicar éxitos o casos, nosotros debemos consultarle al paciente antes de hacerlo. No podemos estar publicando publicidad engañosa, porque eso lo único que va a hacer es que en otras personas vengan a nosotros, pero no le vamos a brindar el servicio o no vamos a ser competentes frente a nuestra profesión. Entonces, aquí estaríamos violando uno de los artículos, que es que no podemos anunciar nuestros servicios terapéuticos publicando falsos éxitos. Esta es una razón inmediata para que también se le abra un proceso disciplinario al psicólogo. Y bueno, eso fue todo. Espero que haya quedado claro el tema. Si tienen alguna duda o alguna pregunta en el foro, voy a dejar un espacio para que me la hagan. Entonces, bueno, que estén muy bien. Muchas gracias.